Ok, buenas tardes. Entonces, en teoría, hoy deberíamos acabar con el capítulo sobre consumo en dos periodos. Em, Vamos a partir haciendo un repaso de lo que hemos visto la vez pasada. ¿Quién quiere contribuir un poco a los a repasar un poco los conceptos que hemos visto la clase anterior? Vimos suavizamiento, bueno, ¿Alguien se acuerda? suavizamiento de consumo, solo que ahora desde la perspectiva de la aversión al riesgo. Es decir, la gente busca mantener niveles de consumo similares en distintos estados de la naturaleza y eso suaviza el consumo. ¿Nadie? Les repito que alguien quiere lanzar un concepto que... Lanzar, no sé si es la palabra, pero... ¿A recordar un concepto que hemos visto la vez pasada? Hola, profesor, ¿me escucha? ¿Emmanuel hablaste o es... Ah, Sí, sí. yo hablé. Y capaz que tiene el sonido cortado, podría ser. Ya. Ahora sí, hablen por favor. No, lo que mencionaba era que vimos suavizamiento de consumo, pero ahora con un enfoque de aversión al riesgo, es decir, que la gente busca mantener niveles de consumo parecidos, solo que ahora no era en distintos periodos, sino que en distintos estados de naturaleza. Sí. Entonces, efectivamente, hemos visto, entonces, antes que esto, hemos visto aversión al riesgo, ¿no? Y dijimos que básicamente para un pago promedio dado, la aversión al riesgo implica que los agentes prefieren pagos con menos varianza y efectivamente cuando tiene la opción, como bien ha dicho Manuel, de cubrirse contra este riesgo, contratando un seguro, lo van a hacer de manera que, según el estado de la naturaleza que les toque, que tengan un nivel de consumo parecido. Y efectivamente, como bien dijo Manuel, teníamos este resultado que los agentes suavizan el consumo entre los distintos estados de la naturaleza. Muy bien. ¿A qué supuesto matemático implica aversión al riesgo? ¿Alguien se acuerda? La concavidad de la función de utilidad. Muy bien, la concavidad. Y lo otro que hemos visto era cómo medir aversión al riesgo. ¿Alguien se acuerda? Los coeficientes de Arrow-Pratt. Sí. ¿Y quién mide el coeficiente de Arrow-Pratt? ¿Alguien se acuerda de intuición? Lo que mide básicamente es la curvatura de la función de utilidad. Ujú. Exactamente, sí. Y habíamos dicho, pues tiene que ver con la concavidad. Y dijimos un poco es ver cómo cambia la utilidad marginal del consumo con el consumo. La intuición era que si cambia mucho la utilidad marginal, esto va a ser, eh, digamos, con un cambio importante. La gente no le gusta el riesgo porque efectivamente lo que hace el cambio de la utilidad marginal es, en la cabeza de la gente es como exagerar las pérdidas y atenuar las ganancias, ¿no? Entonces, si cambia mucho la utilidad, eso, como que le vamos a asignar un mayor peso a cuando perdemos dinero y no vamos a valorar tanto cuando ganamos dinero. Y esto hace que, bueno, es como la idea detrás de la versión al riesgo. Y lo que dijimos fue que el coeficiente de Arrow-Pratt mide un poco cómo cambia entonces esta utilidad marginal con el consumo. Y bueno, de ahí nace la fórmula que vimos la vez pasada. Ok, entonces en la clase de hoy, ya que sabemos lo que es la aversión al riesgo, vamos a hablar de ahorro precautorio. Déjenme compartir la pantalla. En mi última clase en pregrado tuve problemas para compartir, pero después de una actualización que hice,
mi impresión es que mejoró. Así que ahora os aviso por si ahora no funciona. Esta mañana sí había funcionado. Sí, funciona, perfecto. Ok. Entonces vamos ahora a hablar de ahorro precautorio. Pues déjenme escribirlo acá. En inglés sería precautionary savings. Ok. Ahorro precautorio. Entonces, ¿qué es el ahorro precautorio? Es un ahorro que nace debido a mayor incertidumbre futura en el ingreso. ¿Ok? Entonces, si una gente de repente cree que sus ingresos futuros van a ser más variables de lo que anticipaba inicialmente, el ahorro precautorio debería ser que ahorre más. ¿Ok? Entonces, la incertidumbre futura sobre sus ingresos lo lleva a ahorrar más hoy día, y es decir, consumir menos. ¿Ok? Efectivamente, cuando uno habla de aversión al riesgo, ¿no? Uno tiene la intuición de que al momento de ahorrar, frente a mayor incertidumbre futura, debería ahorrar más, justamente porque es adversión al riesgo. Como no le gusta fluctuaciones en el consumo, ¿no? En cierta medida para autoasegurarse, ¿no? Frente a este riesgo futuro, ex ante puede decidir ahorrar más, ¿no? Eso es el ahorro precautorio. Entonces, básicamente vamos a ver si es que ocurre ese ahorro precautorio, y veremos que no siempre. ¿Okay? Es natural pensar que debe ocurrir, ¿no? Y fue muy sorpresivo, o muy sorprendente más bien, perdón, muy sorprendente para los economistas darse cuenta que no siempre en este modelo de consumo que hemos visto, cuando introducimos riesgo, no siempre el riesgo futuro en el ingreso lleva a la gente a ahorrar más. ¿Okay? Entonces vamos a partir ilustrando esto, ¿no? Mirando un ejercicio que ha hecho un hombre que se llama Hall, un profesor de la Universidad de Stanford, en un artículo que escribió en el 78, ¿eh? Que se conoce como el puzzle de la martingala. Entonces, ¿okay? Y lo sorprendente en el artículo de Hall es justamente que se dio cuenta, en el ejemplo con el cual estaba trabajando, que el riesgo futuro en el ingreso no llevaba a la gente a ahorrar más. ¿Okay? Eso fue la sorpresa. Hay alguien en el chat hablando y aprovecharé cuando les mostraré el resultado de definirle lo que es una martingala. ¿Okay? Una martingala es un concepto estadístico y del cual les hablaré más adelante si no lo conocen. Ok, entonces vamos a considerar el enfoque que habíamos estudiado sin riesgo. ¿Se acuerdan? Teníamos un agente que elegía C1, elige C2, elegía su ahorro, va a maximizar la utilidad, sujeto a que el ingreso del primer periodo es el consumo más el ahorro. No, me equivoqué. Bueno. Ok, tenemos esas dos restricciones. Entonces, con mi ingreso del primer periodo puedo consumir y ahorrar. En el segundo periodo mis ahorros me llevan unos intereses, que sería mi riqueza al principio del segundo periodo. Y con esta riqueza, junto con el ingreso del segundo periodo, puedo financiar mi consumo del segundo periodo. Entonces, este era el enfoque que habíamos considerado. Bueno, hoy día
vamos a cambiar este enfoque agregando algo adicional, que el ingreso del segundo periodo es estocástico, o sea, sigue siendo exógeno, ¿no? Pero no se conoce con certeza. ¿No? En particular, en el momento en que uno va a tomar sus decisiones en el periodo 1, no se conoce con certeza cuál va a ser su ingreso al segundo periodo. ¿No? Y va a ser una realización de una distribución F mayúscula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, podríamos decir que hay n valores posibles. Lo vamos a hacer discreto, ¿no? Para simplificar. Para I sub 2, ¿no? Que vamos a llamar I sub 2 a la I. ¿Ok? Entonces va a estar el I sub 2, 1, I sub 2, 2, I sub 2, 3, hasta el I sub 2, N. ¿Ok? Y cada uno de esos I sub 2 va a tener una cierta probabilidad que podemos llamar, si quieren, P sub 1, P sub 2, etcétera, hasta P sub 1. Y por supuesto, si hago la suma para I que va de 1 a N de los P sub I, me debería dar 1. ¿Okay? Entonces, no conocemos ex ante todos los valores posibles, no conocemos ex ante el valor que que nos va a tocar I sub 2, pero sí conocemos todos los valores posibles y con qué probabilidad nos va a tocar cada uno de esos valores. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer es simplemente aplicar este enfoque de utilidad esperada, del cual hablamos la vez pasada, a este problema de consumo. ¿Okay? Entonces, un primer cambio es que este I sub 2 de acá va a ser aleatorio. ¿Okay? Como I sub 2 va a ser aleatorio, ¿cómo tenemos que cambiar esta segunda restricción? Bueno, tenemos que reconocer que, le voy a poner una I acá, es que para todo I que varía de 1 a N, se tiene que cumplir esta segunda restricción. ¿Okay? Entonces, antes teníamos una restricción, ahora al tener un I sub 2 aleatorio, esta restricción se multiplica por N, si quieren. Por lo tanto, ¿cuántas restricciones vamos a tener en total? Ya no vamos a tener dos restricciones, como acá, sino que vamos a tener N más una. Entonces, la de abajo hay N versiones de ellas. ¿No? Esas tiene que cumplirse esta restricción para el valor que nos toque de I sub 2. ¿No? Siempre se tiene que cumplir. ¿No? Pero como no sabemos exactamente qué valor nos va a tocar, pues tenemos que asegurarnos que para cada uno de esos valores posibles se cumpla esta restricción. La gente no puede morirse endeudado, ¿eh? Y tampoco quiere morirse dejando plata de lado, preferiría consumir esta plata extra, ¿no? Entonces se tiene que cumplir esta restricción para los n posibles valores de I sub 2. ¿Eh? Pero dado que I sub 1 es conocido, esto va a seguir siendo una sola restricción. Entonces voy a poner acá, vamos a tener n más 1 constraints. ¿Ok? Entonces, dado que I sub 2 es aleatorio, esto va a implicar también que para un ahorro dado, como el ahorro se determina en el periodo 1, esto va a implicar también que el consumo en el segundo periodo también va a ser aleatorio. Entonces, sabemos que el consumo para cada I, el consumo en el segundo periodo, va a ser la riqueza del segundo periodo. Entonces, lo estoy volviendo a escribir, pero en realidad me doy cuenta que ya estaba la ecuación. Bueno, efectivamente, dado que esto es aleatorio, esto implica que el C sub 2 va a ser aleatorio. ¿Ok? Entonces, si C sub 2 va a ser aleatorio, en la restricción de ahí arriba, vamos a tener que reconocer que no conocemos la utilidad del segundo periodo ex ante, ¿no? Va a depender del consumo del segundo periodo. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es agregar una esperanza. ¿Okay? Y esta esperanza
es fácil de calcularla. Acá. La esperanza del consumo del segundo periodo va a ser simplemente P1 por I de C sub 2, 1, más P2 por U de C sub 2, 2, más bla, 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 más Pn por U de C sub 2, N. Es decir, podremos usar esta sumatoria, sumar de 1 a N, P sub I de C sub 2 a F. ¿Ok? Entonces, no conocemos con certidumbre cuál va a ser nuestra utilidad del segundo periodo, ¿eh? Pero sabemos que básicamente va a depender de la probabilidad de que nos toque cada uno de los estados, ¿ok? Y va a depender un poco de este nivel de consumo que se puede obtener a partir de la segunda reflexión que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, para introducir riesgo en el ingreso del segundo periodo, tengo que considerar dos cambios. Entonces, te repito, el primer cambio es la segunda restricción. No hay una restricción, sino que hay n, suponiendo que hay n estados de la naturaleza posible. Y la segunda cosa es considerar la utilidad de espera ahí arriba para evaluar la utilidad del segundo periodo. ¿Okay? La utilidad del primer periodo, como la conocemos al momento de tomar la decisión de consumo, no tenemos por qué ponerle una esperanza. ¿Okay? Si quieren, estas decisiones de consumo y ahorro se toman en el periodo 1. Digamos, la decisión de consumo del periodo 1 y ahorro se toma en el periodo 1. Por lo tanto, este término de acá se conoce con certeza al momento de tomar esa decisión. Pero como todavía no se ha revelado el I sub 2, no se conoce el valor de la utilidad de mañana. Ok, ¿cómo podemos resolver esto? Okay. Entonces, dado que el consumo acá depende un poco del estado posible, una manera de resolver esto es simplemente reemplazar la restricción, la segunda restricción, el problema de arriba. Por ejemplo, uno podría decir, es maximizar respecto a C sub 1 y S. Tendremos U, que sería U de C sub 1, más beta, la esperanza de U de ¿cuánto? Y ahí podemos poner el valor del consumo del segundo periodo. Sería 1 más RS más I sub 2, si tiene la I. Y es todo. ¿Ok? E incluso podemos reemplazar el C sub 1 acá, ¿no?, por la primera restricción y escribir el problema únicamente en función del ahorro. Y decir entonces, mi utilidad sería U de C sub 1 sería, para calcularlo, volvamos, sería el ingreso del primer periodo menos el ahorro. Esto sería C sub 1. I sub 1 menos el ahorro más beta esperanza de... ¿Ok? Ahí podremos dejar el problema en función de una variable, lo cual sería mucho más conveniente. ¿Ok? Es cierto que originalmente teníamos n más 1 variables, porque estaba, a ver, si miro el problema original, bueno, incluso n más 2, teníamos un consumo acá, n consumos acá, el ahorro, usemos las restricciones, reemplazamos, y al final podemos obtener todo en función del ahorro. ¿Okay? Lo cual alivia bastante el problema. ¿Por qué insisto con que se alivia el problema? Porque sé que los alumnos, cuando ponemos esperanzas, muchas veces se asustan. ¿Okay? Entonces, lo que les estoy diciendo es que no se tienen por qué asustar. Primero, pueden escribir el problema con mucho menos variables de lo que aparece. Y después nos vamos a dar cuenta ahora que cuando vamos a derivar la esperanza que está en el segundo término con respecto a S, va a ser muy fácil de derivar, porque ¿qué es una esperanza? Una esperanza es
nada más que una suma ponderada. Entonces, por ejemplo, si quisiera escribir la esperanza de I sub 2, sería nada más que P1 por más P2, eso es un I1 más P2 I2 más bla bla bla. Pues voy a obtener una suma ponderada. ¿Ok? Entonces, cuando tenga que derivar esta esperanza de acá, ¿no? Esta de acá, va a ser como derivar una suma. ¿No? Y ya saben, derivar una suma es fácil. La derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas y no vamos a tener mucho problema. ¿Ok? Ok, entonces resolvamos este problema. Vamos a derivar con respecto a S e igualar la derivada con respecto a 0. ¿Okay? ¿Quién me quiere ayudar a hacer la derivada? Si derivo este primer término de acá, ¿qué voy a obtener? Menos U' de I sub 1 menos S. Exactamente. Lo que hiciste es la derivada en cadena. Efectivamente, la derivada de U es su prima. ¿Ya? Y después tenemos que derivarlo de adentro con respecto a S. Y la derivada con respecto a S es menos 1. ¿Sí? Ahora hagamos la segunda derivada. ¿Cómo va a quedar la segunda derivada? Beta por la esperanza de toda la expresión y todo eso multiplicado por 1 más R. Exactamente. Entonces, efectivamente, ¿qué hemos hecho acá? Implícitamente, cuando Emmanuel derivó la esperanza, dado que una esperanza es una suma ponderada, él dijo, la derivada de la esperanza es la esperanza de las derivadas. Entonces, de la misma manera que la derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? La derivada de una esperanza es la esperanza de las derivadas. Ok, entonces él, me imagino que es lo que hizo, entonces, hablo como si fuese él, pero me imagino que es lo que hizo en su cabeza, simplemente dejó la esperanza acá y puso la derivada. ¿Ok? Y efectivamente va a ser U' de, bueno, lo voy a poner acá, 1 más R, S más esto. ¿Ok? Y este 1 más R de acá se debe a la derivada en cadena. ¿Ok? Voy a simplificar un poco esta expresión. Acá, esto lo voy a llamar C sub 1. Todo esto de acá lo voy a llamar C sub 2. Y sabemos que todo esto tiene que igualarse a 0, ¿no? Esta derivada. Ups. Hagámoslo. Vamos a tener U' de C sub 1, que va a ser igual a beta. El 1 más R, dado que es un parámetro acá, lo puedo sacar la esperanza incluso. Si R dependiera del estado, tendría que quedarse en la esperanza. Y esto lo voy a llamar C sub 2. Entonces, pongámoslo rojo. Y esto va a ser mi condición de primer orden. Esto es un beta de acá. Ok, entonces como ven, la condición de primer orden se parece bastante a la condición que ya teníamos en el caso sin riesgo. ¿Sí? Hay una única diferencia, que dado que el C sub 2 acá es aleatorio, no lo conocemos ex ante, ¿no? Tenemos que agregar esta esperanza acá. ¿Okay? Pero esta condición no cambia. ¿No? Entonces, digo, sí cambia porque está la esperanza, pero más allá de la esperanza, no va a cambiar la condición. ¿Okay? Y incluso la podemos interpretar de una manera muy similar. ¿No? Entonces, al momento de ahorrar una unidad de bien, podemos identificar un costo marginal, que es efectivamente el consumo que nos perdemos por ahorrar la unidad. Vamos a perder la unidad marginal del consumo. ¿Qué ganamos? Bueno, recuperamos esta unidad mañana más intereses. ¿No? Efectivamente, por eso aparece 1 más R. ¿No? Vamos a tener 1 más R unidades mañana, en lugar de la unidad que perdemos hoy. ¿En cuánto valoramos cada una de esas unidades? Bueno, pues no sabemos muy bien ex ante, ¿no? Porque no sabemos cuál va a ser nuestra utilidad marginal de mañana, ¿no? Pero podemos multiplicar por
la utilidad marginal promedio. Entonces, en promedio, ¿en cuánto vamos a valorar cada una de esas 1 más R unidades? Las vamos a valorar en la esperanza de la utilidad marginal del consumo de mañana. ¿Okay? Y al momento de comparar esta ganancia que ocurre mañana con lo que estamos pagando hoy como costo, tenemos que multiplicar la ganancia de mañana por el factor descuento beta. ¿Okay? Ok, entonces, en lo que hemos visto hasta acá, básicamente es cómo expresar el problema considerando el riesgo en el ingreso futuro. Y vemos que el problema nos hace mucho más difícil. Podemos reescribirlo en función de una sola variable, que es este S mayúscula. Derivar una esperanza no es complicado, es como derivar una suma. La suma de las derivadas es igual a la derivada de una suma es igual a la suma de las derivadas. Y esto, entonces, esta propiedad se extiende a las esperanzas. La esperanza de una derivada va a ser la derivada de una esperanza va a ser la esperanza de las derivadas. Y al final vamos a obtener una condición de primer orden que va a ser bastante similar a lo que teníamos antes. Simplemente va a aparecer esta esperanza cuando uno considera la utilidad marginal del consumo futuro. ¿Okay? Ahora, veamos el ejemplo particular que estudia Hall. Esto es como más general. Le vamos a poder estructurar este problema. Vamos a considerar una función de utilidad particular que va a ser cuadrática. Por ejemplo, podría ser, invento C menos C al cuadrado partido por 2A. ¿Okay? Esto podría ser la función de utilidad que vamos a considerar. Entonces, esto es el caso de Hall. Hall también hace el supuesto de que beta es igual a 1 partido por 1 más R. ¿Okay? Y creo que más o menos es todo. Esto es una R. Okay. Fíjense esta función de utilidad. Es cuadrática, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sea cuadrática? Podemos va a tener esta pinta. Acá en algún punto se va vamos a tener una cima con una derivada 0. ¿Okay? Las cuadráticas saben que pueden ser una U, una U invertida. Acá es una U invertida. ¿De qué depende este? Como bien lo saben, se debe a que acá tengamos un menos. Esta función, entonces, es creciente hasta cierto punto. Para obtener este punto es fácil. Calculen la utilidad marginal. Nos va a dar 1 menos C sobre A. Y cuando la igualo a 0, obtengo C igual a A. ¿Cierto? Sí. Efectivamente, acá tenemos A. Entonces, en el intervalo 0A, la función va a ser creciente. Y más allá de A va a ser decreciente. ¿Ok? Hall hace ese supuesto por comodidad. No le interesa la parte decreciente. Como no le interesa, I sub 1 y sub 2 van a ser tal que, básicamente, el objetivo es que C sub 2, o cualquier C en realidad, no solo C sub 2, nos interesa que I1 y I sub 2 sean tal que C esté entre 0 y A. ¿Okay? La parte más allá de A, toda esta parte de acá, no la queremos considerar. ¿Okay? De manera a tener que se cumpla la restricción presupuestaria siempre. ¿Cuál es la ventaja de tener una función cuadrática? Es que efectivamente, como bien lo hemos puesto acá, la utilidad marginal va a ser lineal. Y como bien hemos dicho hace un segundo, manejar funciones lineales es más fácil es una de las funciones más fáciles de manejar, ¿no? Entonces, la linealidad de la función de utilidad va a permitir tener resultados mucho más simples. ¿Okay? Ok, entonces esto es la función de Hall. Entonces, un poco rara porque tiene una parte decreciente,
pero podemos olvidarnos de esta parte decreciente si es que fijamos valores de los ingresos suficientemente bajos como para que la gente no elija niveles de consumo más allá del punto A. Ok, bueno. ¿Qué les iba a decir? Ok, entonces veamos qué nos da como resultado con estos supuestos. Como ven, lo que vamos a hacer es reemplazar en la condición de primer orden arriba, esos supuestos, y ver un poco cómo se comporta la solución. Entonces, primera cosa que ocurre, ven que dado el supuesto sobre beta, este beta y este 1 más R se van a cancelar. ¿Okay? Entonces sabemos que el perfil de consumo en promedio va a ser plano, ¿no? Cuando beta era mayor que la inversa de 1 más R, teníamos un consumo creciente en el tiempo. Cuando era menor, el consumo era decreciente, ¿no? Acá es como el caso sin riesgo, sabemos que el perfil sería plano en el tiempo. Después tenemos que reemplazar las utilidades marginales, ¿no? Las utilidades marginales las hemos calculado acá, ¿no? Es una recta, la utilidad marginal, 1 menos C sobre A. Entonces lo podemos reemplazar acá. Entonces voy a obtener 1 menos C1 sobre A, que va a ser igual a la esperanza de 1 menos C2 sobre A. Ok. Entonces tenemos esta esperanza a la derecha. ¿Cómo podemos simplificar esta esperanza a la derecha? ¿Alguien tiene alguna idea? Sacando el 1. Efectivamente, podemos sacar el 1 afuera. Tendremos 1 menos la esperanza de C2 sobre A. Incluso esta esperanza de C2 sobre A la podemos simplificar también. ¿Cómo la podemos simplificar? Las A son constantes. ¿Sí? Entonces se pueden sacar también afuera. ¿Sí? Sí. Voy a obtener 1 menos C1 sobre A igual a 1 menos 1 sobre A, la esperanza de C sub 2. Fíjense que los unos se van. Entonces voy a obtener menos 1 sobre A C sub 1 igual a menos 1 sobre A, la esperanza de C sub 2. Y lo que multiplica el menos 1 sobre A también se puede cancelar. Después sacar esto. Y al final del día, ¿qué obtener? Voy a obtener la siguiente condición de primer orden. ¿Ok? Entonces, esta condición de primer orden que les he escrito acá, ¿qué es? Esta condición que tenía más arriba, ¿no? Esta de acá, ¿no? Pero haciendo estos supuestos de Hall. ¿Ok? Ok. El resultado para algunos economistas, esto es un 2, ¿no? No sé si se ve bien, ¿no? Pero déjenme escribirlo mejor. Un 2, ahí. Este resultado, ¿qué nos dice? Entonces, tenemos que el consumo en el periodo 1 tiene que ser igual a la esperanza del consumo del segundo periodo. ¿Okay? Por un lado, este resultado no es sorpresivo. Efectivamente, dado los conceptos que hemos visto cuando no tenemos riesgo, hace sentido que el consumo hoy sea más o menos sea igual a la esperanza del consumo de mañana. ¿Por qué hace sentido que dirían? ¿Por qué hace sentido este resultado dado lo que hemos visto en la parte sin riesgo? Porque la gente suaviza consumo. Exactamente, suaviza consumo. Entonces, dijimos, intenta mantener un nivel de consumo parecido entre periodos. Eso fue lo que dijimos. Efectivamente, acá estamos diciendo, bueno, no conocemos C2 con certeza, pero bueno, podemos fijar el ahorro tal que en promedio mañana vamos a consumir lo mismo que lo que consumimos hoy. ¿Ok? Y esto es la manera de determinar el consumo y el ahorro en el primer periodo. Entonces, efectivamente, dado el suavizamiento del consumo, es algo que hace sentido, ¿no? Ahora, si uno no hubiese visto suavizamiento del consumo, hay algo raro ahí, sin embargo, ¿no?
Porque, digamos, si uno ve aversión al riesgo, sabe que cuando uno tiene una función de utilidad que es cóncava, a uno no le gusta el riesgo. Efectivamente, si vuelvo a esto de acá, esta función de utilidad que estamos usando es cóncava, incluso si nos centramos en esta área, incluso a la izquierda sigue siendo cóncava, la función es cóncava. Entonces sabemos que las fluctuaciones en el consumo futuro no le debería gustar. ¿Ok? Y si no le gustaran esas fluctuaciones, uno esperaría que aparezca acá un término que dependa un poco de la varianza del consumo futuro. ¿Ok? Entonces, todo bien con la esperanza, pero debería aparecer un término que tiene que ver con la varianza del consumo futuro. Porque justamente la versión al riesgo la definimos, no sé si la definimos, pero dijimos que una implicancia es que no le gusta pagos que son variables, y la gente prefiere tener pagos que sean, ¿cómo decirlo? Con menos varianza posible. Dijimos, la gente aversa al riesgo debería ahorrar intentando igualar el consumo entre los distintos estados de la naturaleza. ¿Okay? Entonces, quizá esta varianza debería aparecer, pero lo raro para la gente de la época es que justamente la varianza no aparece. Entonces, el puzzle es que C sub 1 depende únicamente de la esperanza de C sub 2. Lo raro es que C sub 1 no depende de la varianza de C sub 2. ¿Ok? Y efectivamente, eso es como decir que no hay ahorro precautorio acá. Entonces lo pongo acá. There is no precautionary savings. ¿Ok? Porque, ¿cómo definimos ahorro precautorio? Dijimos, es el ahorro que se genera por la incertidumbre futura. ¿Ok? Y acá vemos que la incertidumbre futura no impacta sobre las decisiones de consumo y ahorro del primer periodo. Si a la gente no cambia su uno, tampoco va a cambiar su ahorro. Entonces el ahorro no va a depender del riesgo futuro. Y para que dependiera, lo que tendría que estar en esta ecuación es la varianza del consumo futuro y no está. ¿Okay? Entonces esto fue un puzzle. Y para responder a la pregunta de Lucas, ¿qué es una martingala? Bueno, es un proceso estocástico que se cumple tal como está escrito en esta ecuación, donde el valor de hoy, o más bien la esperanza del valor de mañana, es igual al valor de hoy. ¿Okay? Un ejemplo de martingala que ya han visto seguramente en econometría es, ¿cómo se llama esto? El paseo aleatorio en castellano. ¿Vieron el paseo aleatorio en econometría? No sé si Lucas lo viste. Ya no está Lucas. ¿Otra persona vio el paseo aleatorio? En finanzas, sí. Bueno, en finanzas, sí, seguramente lo vieron. Efectivamente, el paseo aleatorio, lo que les dijeron, una de sus propiedades es que la esperanza del valor de mañana es igual al valor de hoy. No sabemos si se va a ir para arriba o se va a ir para abajo. Pues acá pasa lo mismo. En ese sentido, es una martingala. Ok, creo que he insistido suficiente como para decirles que es un puzzle. ¿Okay? No sé si todos entendieron por qué era un puzzle. Entonces, dos observaciones sobre esta ecuación. La primera observación es que la entendemos dado el suavizamiento del consumo. Si efectivamente sin riesgo
intentamos mantener un nivel de consumo parecido entre ambos periodos. Con riesgo, bueno, en lugar de fijar el nivel, vamos a fijar la esperanza. ¿Okay? Entonces, por un lado, no hay sorpresa. Pero por otro lado, cuando uno piensa en el ahorro precautorio, sí, este resultado es sorpresivo porque no aparece la varianza del consumo futuro, ¿no? Y es como decir que no hay ahorro precautorio en el mundo. Ok. ¿Preguntas sobre esto? Profesor, Sí. este resultado de que no hay ahorro precautorio aplica para cualquier ecuación de función de utilidad. No, no, no. No, no. Acá es con lo que hemos obtenido es con lo de Hall. Entonces, es con esta utilidad cuadrática. Efectivamente, lo que vamos a ver en un rato, seguramente después de una pausa que les voy a dar en un minuto, será ver algo un poco más general, ¿no? Y les voy a hablar un poco de las propiedades que necesitamos tener para que haya o no haya ahorro precautorio. ¿Ok? Entiendo. Oh, y otra duda, cuando resolvimos el problema como de forma teórica, la condición de primer orden la habíamos obtenido de derivar la función de objetivo con respecto al ahorro, Sí. ¿cierto? Después, en el ejemplo de Hall, lo hicimos con respecto al costo. Al consumo, quiere decir. Claro, eso, al consumo, perdón. No, es simplemente cambiar la notación. Tú podrías tener, a ver, es en estricto rigor, tú lo puedes escribir como lo tengo acá, ¿no? Pues podrías escribirlo, es que déjame llevar esto a otro lado. Aquí tengo mucho garabato. Uy, ¿qué pasó? Lo perdí. ¿Dónde está? Ahí está acá. Ok. Entonces esto es nuestra... Ups. Esto es la condición de primer orden. Fue reina en lo que me preguntó, ¿cierto? Sí. Sí. Simplemente que dijimos, ahorramos notación. Dijimos, en realidad esto es C sub 1 y todo esto es C sub 2. ¿Ah? Pero podrías hacerlo con la misma notación y decir, bueno, en realidad, entonces tenemos U' de I1 menos S igual a beta 1 más R, la esperanza de U' de 1 más RS más I sub 2. ¿Ok? Entonces tú podrías trabajar con esto y hacer también Hall, sería lo mismo. Tendrías que este beta se cancela con este 1 más R. Y acá que tendrías 1 menos, ya no me acuerdo qué era C sobre A. Entonces sería 1 menos I sub 1 menos S sobre A igual a la esperanza de 1 menos 1 más R S más I sub 2 sobre A. ¿Sí? Y tú harías las mismas simplificaciones. Se te haría el 1, se te haría el A y al final obtendrías I sub 1 menos S igual a la esperanza de 1 más RS más I sub 2. ¿Ok? Entonces obtendrías el mismo resultado, simplemente que dos cosas. Al decir que uno es C sub 1 y al decir que esto es C sub 2, simplificas un poco la cantidad de términos. Simplemente vas a tener C1 igual a la esperanza de C sub 2. ¿Okay? Y también facilitas la interpretación económica. Si te digo I sub 1 menos S acá, como que no puedes ver enseguida lo que es. Y si te digo todo esto, tampoco uno ve que es el consumo del segundo periodo, ¿no? Pero si te lo presento de esta manera, como que económicamente hablando, también te hace más sentido. Entonces, al final, es un solo cambio de variable que estoy haciendo, pero todos esos cálculos, estrictamente hablando, los he hecho derivando con respecto a eso. No sé si responde a tu pregunta, Reinaldo.
Entiendo, sí, la respondió, profe. Última duda, ¿por qué en el ejemplo de Hall, beta y 1 más R se cancelan? Es un supuesto de Hall. Allá. Efectivamente, él ha hecho, diría, 3 supuestos. Uno es esta función de utilidad. Otro es que beta es igual a la inversa de 1 más R. Y también el tercer supuesto es que I sub 1 y sub 2 son suficientemente bajos como para que estés a la izquierda de esta línea vertical. ¿Okay? Para que no estés en la parte decreciente, que es estar en la parte creciente. Son los 3 supuestos que él hace. ¿Ok? Perfecto, profe, gracias. Nada. Entonces lo que les propongo ahora es que hagamos una pausa de 5 minutos y después de esta pausa les voy a hablar un poco más de ahorro precautorio y ahí acabaremos con la clase. ¿Ok? Pues déjenme dejar de grabar.